11:08 en la República Argentina y le damos la bienvenida y le agradecemos el contacto a Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lucía, Mariano Gandini y Sol Petotegui te saludan. ¿Cómo va? Gracias por llamar. No, gracias a vos, Lucía, por tomarte este ratito para charlar con nosotros. Bueno, lanzaron una línea telefónica de escucha y acompañamiento para personas LGTBI bonaerenses. Sí, la verdad es que lo que hicimos fue unificar una vía de entrada de distintas gestiones, distintos acompañamientos que se vienen haciendo desde el Estado provincial en diversos organismos, digo, desde aquellas personas que quieren hacer una rectificación registral, ¿no? Para cambiar su identidad, su identidad de género en el DNI, hasta, qué sé yo, familias que están acompañando a una niñez en descubrir y en valorar también su autopercepción, o escuelas, ¿no? Que también están pasando por esos momentos. Nos dábamos cuenta que muchas ventanillas del Estado, entre comillas, atendían necesidades muy diversas de la población LGBT, pero que todas tenían en común en algún punto la necesidad de encontrarse en una mirada integral, de tratar a las personas como personas, ¿no? Y no como casos. Así que, bueno, con el registro de las personas, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo y otros organismos, pero fundamentalmente con estos tres, decidimos proponer una sola vía de ingreso para las personas, para que tengan un número de teléfono al que comunicarse y, bueno, desde ese lugar gestionar respuestas integrales. Obviamente no es obligatorio llamar a este número. Las personas que se sigan acercando a la oficina de la delegación del Ministerio de Trabajo de su pueblo para incorporarse al cupo laboral travesti trans lo van a poder seguir haciendo, pero lo que está bueno es que existe un número de teléfono que por ahí, si no sabes dónde ir, te referencia para ayudarte y para orientarte. ¿Qué número es, Lucía? Ay, qué buena pregunta, espérame que voy a mirar. No importa. ¿Cómo? No, sí, importa muchísimo. Ya te digo, si querés mientras sigamos charlando. Sí. ¿Es un anexo al 144 o es otra cosa totalmente diferente? Es otra cosa, porque la atención que se obtiene es distinta. La 144 es una línea de acompañamiento a personas que están atravesando situaciones de violencia por razones de género, o a familiares, o tiene que ver con la violencia por razones de género, ¿sí? Esto es otra cosa, tiene que ver con acompañamiento en trámites, pero también en otro tipo de cuestiones que no son necesariamente trámites, ¿no? Esto que te digo, una familia, por ejemplo, nos pasa mucho que mamás, papás se comunican con nosotros y dicen, che, mi nene está queriendo cambiar su identidad de género, ¿Cómo hago? y yo no sé cómo acompañarlo y tal. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Bueno, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de niñeces es un acompañamiento muy importante, porque involucra a la escuela, al centro de salud, a las familias, en las familias, a los que están de acuerdo, a los que no están de acuerdo, a los que quieren esperar un poco más, a los que, ¿no? Digamos, hay como toda una cosa más cultural que se moviliza y que, bueno, que no tiene que ver con la violencia por razones de género. Entonces es una línea aparte, una línea distinta, que los profesionales y las profesionales que atienden esa línea son interdisciplinarios, pero con esta perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de garantizar derechos para las personas LGBT puntualmente. Lucía, ¿cómo estás? Sol Petotegui te saluda. Está bueno lo que mencionás en cuanto a acompañamiento, porque seguramente, y como todo programa, siempre tiene un relevamiento previo. Entonces, a partir de ahí se hacen las distintas, a partir de las distintas problemáticas o las distintas consultas, surgen este tipo de respuestas, y profesionales, supongo ahora nos vas a contar vos, un grupo de profesionales que está destinado y abocado específicamente a esta tarea. Sí, la línea, te la digo, es 221-522-0800 y atiende de lunes a viernes, también para que sepan. No es una línea de urgencias ni de emergencias, sino que es una línea de asesoramiento. Si hay una urgencia, si hay una emergencia, está la 144 y está también el 911 si hay una situación de riesgo de vida, ¿no? Digo, por eso vuelvo a insistir, no es una línea de atención de las violencias, sino que es una línea de trámites. Y esta pregunta que vos me haces es muy importante, porque esta línea surge a partir de que en la gestión anterior, el gobierno, junto con el gobierno nacional,
nosotras diseñamos una política pública de atención puntualmente a la población trans-travesti, que era una política alimentaria, así como existía la tarjeta alimentar, que es un nombre que cuando lo digamos las oyentes y los oyentes van a saber de qué hablamos, ¿no? Una tarjeta que tiene que ver con asistir alimentariamente a las personas, con una cantidad de plata todos los meses para que puedan ir a comprar comida fresca y que tiene que ver con la emergencia que se dio en la pandemia. Bueno, hicimos una línea puntual particular de esa tarjeta, que era una tarjeta alimentaria para la población trans travesti, que es una población que está en situación de extrema vulnerabilidad en el territorio de nuestra provincia, porque habitualmente son personas marginadas de la educación, marginadas de la salud, marginadas del trabajo, ¿no? Bueno, y a partir de trabajar con esa tarjeta, llegamos a 5.400 personas que tenían esa posibilidad, ese derecho en el territorio de la provincia. Lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei el 10 de diciembre del año pasado, cuando asumió, fue dejar de pagar esa tarjeta. Entonces todas estas personas quedaron en una situación de emergencia donde hubo que acompañar y asistir para que puedan vincularse con sus municipios y obtener una asistencia alimentaria en el marco, bueno, de lo que los municipios podían proveer, ¿no? Porque imagínate unas personas que contaban con una plata, que todos los meses se depositaban en una tarjeta y de pronto un mes se deja de pagar de un momento para el otro. Y la verdad es que así fue que surgió esta línea. Hicimos un equipo de acompañamiento para que las personas pudieran, porque son personas habitualmente muy marginadas, muy fuera del Estado, con mucha desconfianza en las instituciones, para que las personas pudieran decir, bueno, ¿cómo hago el trámite para anotarme, para recibir la asistencia alimentaria que da mi municipio? ¿O cómo puedo hacer para anotarme para poder entrar en un trabajo del cupo laboral travesti trans, ¿no? Bueno, y a partir de eso vimos la necesidad de ampliar el servicio que prestábamos y poder construir esta línea que no atiende solamente a personas travestis trans, sino que atiende a cualquier persona LGBT o a familias, amigos, conocidos que quieran saber cómo acompañar mejor a una persona en su barrio, en su territorio, cual fuera. Estamos hablando con Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lucía, me imagino qué difícil se debe hacer gestionar con un gobierno nacional que no solamente desfinancia todo lo vinculado a género y diversidad sexual, sino que además lo ve como algo totalmente fuera de tiempo, fuera de época, y que lo vive denostando. Sí, la verdad es que las personas LGBT recibimos muchísima violencia, ¿no? Por parte del Estado Nacional. Nosotras que trabajamos con estos temas, además, somos feministas, tenemos un recorrido feminista, y esa también es una identidad que está siendo muy agredida y una militancia que está siendo muy agredida por el presidente de la Nación personalmente. La respuesta frente a esto creemos que tiene que ser mayor nivel de organización y mayor respuesta estatal también por parte del gobierno de la provincia, que a mí me da mucho orgullo ser parte de un colectivo político que ha definido una posición de oposición, valga la redundancia, a Milei, que no tiene que ver exclusivamente con una posición necia porque no nos gusta a él, sino que tiene que ver con defender lo que hemos construido en este tiempo, que básicamente es la posibilidad de que las personas realicen su proyecto de vida, cual sea que este sea, en el marco de la dignidad y en el marco del respeto por los derechos humanos, ¿no? Y vos decís, che, qué básico esto que estás planteando, y la verdad es que hoy es básico, pero a la vez es vital, porque estamos siendo permanentemente amenazados, y eso duele. Para la gestión es muy complejo también, por supuesto. Tenemos problemas que van desde los recursos que recibíamos del Estado Nacional, que hoy ya no tenemos, como esta tarjeta, como el programa Acompañar y demás, como también el encontrarse con los discursos de odio en la calle. Nos ha pasado que trabajadoras nuestras, por ejemplo, en trenes que vienen con la campera del ministerio porque tienen su ropa de trabajo, de pronto empiezan a sentir que ya no la pueden usar, ¿no? Porque hay gente que siente habilitada
maltratarlas o violentarlas en el transporte público porque no están de acuerdo con que exista el ministerio o con las políticas de género, cosas que no pasaban hace un año atrás y que evidentemente se instalan a partir del discurso violento del presidente, que dijo anteayer que le quiere poner el último cajón al féretro que contenga el cuerpo de nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, la verdad que es una persona absolutamente violenta, que lo que hace es habilitar, no es inocente, a mí no me parece ni que sea inocente, ni loco, ni nada de todas esas cosas, sino que lo que es una persona que tiene una estrategia política que es habilitar el odio para fragmentar la sociedad. Y bueno, en ese contexto, nuestra política es tratar de sostener el tejido social con el Estado metido en ese tejido, no un Estado presente como una estatua en una plaza, sino un Estado que teje y que se hace parte de su comunidad, y bueno, por eso la línea, en definitiva, es el símbolo de estas cosas. Muchas veces, Lucía, en este tiempo se ha cuestionado, ¿no? Y se ha preguntado dónde están las mujeres, ¿no? La presencia de las mujeres que en el gobierno anterior quizás salían mucho más, pero así también como si nos ponemos a hacer parte de este análisis, así como tampoco salieron las mujeres, tampoco salieron, por ejemplo, los grupos y los distintos sindicatos por el tema de la represión, por todo el tema del acallamiento. Es una realidad la que estamos viviendo, y este colectivo y esta mención en particular que estamos haciendo también entra, creo yo, en un marco de un montón de situaciones que se viven en lo cotidiano, en la mayoría de las familias, me animo a decir, donde no se tolera una cosa que no va con la idea de una persona en particular, ¿no? Donde se dice, no, porque esto que estás haciendo ahora está mal, o esto yo no lo entiendo, o esto yo la verdad que no comprendo, entonces está mal, y se generan las distintas tensiones dentro del mismo círculo familiar. Por eso está bueno también de que haya, o que esté esta posibilidad de empezar a abrir un poquito más la cabeza y entender qué es lo que pasa, qué le pasa a la otra persona, por qué está viviendo eso la otra persona, y el acompañamiento de la familia, que es esencial. ¿A vos te pasa algo? ¿Necesitas hacer algo? Bueno, yo te acompaño, no te juzgo en lo que estás haciendo, ¿no? Nos pasaba a nosotros cuando éramos más chicos, cuando todo esto no existía y que por ahí teníamos ciertas ideas que eran distintas. Recordamos todos, ¿no? La parte de nuestra adolescencia. Le estoy hablando a las personas de 50 años, de 60 años, de 30, de 20. Digo, todos tuvimos la parte de adolescencia donde las cosas empiezan a cambiar, y después también uno se empieza a formar de determinada forma con distintas ideas que van surgiendo según los tiempos. Y hay que aceptarlas. Hay que aceptar al otro, hay que poner un poco ya me quedó media vieja la palabra empatía, pero me parece que es tiempo de poder renovarse, porque sufre el que critica y también sufre el que es criticado, y me parece que por ese lado no va. Entonces está bueno el ejemplo de esta mañana, digo, para repensarnos, ¿no? Como sociedad, y también ver y tomar este ejemplo que tenemos a nivel nacional, donde la violencia es parte de una cosa que no tenemos que volver, o en la que no tenemos que volver a entrar. Sí, a mí la verdad que lo que me parece es que el avance, yo creo que las mujeres sí hemos estado en mujeres, personas LGBT sí hemos estado en la calle, ¿no? El 8 de marzo ha sido una demostración muy importante de fuerza feminista, lo mismo otros momentos, y la verdad hacemos parte de las organizaciones, ¿no? Digo, hay mujeres que se identifican como feministas dentro de los colectivos de jubilados, dentro de los colectivos estudiantiles, ni que hablar de las presidentas de centros de estudiantes tan jóvenes, ¿no? Que estamos viendo en estas fechas, y que a mí me emocionan tanto. Yo creo que esto de las universidades está conmoviendo a una generación que por ahí no había sido todavía convocada a la política, y ahora se están sumando a militar para defender un derecho básico, que es el derecho a poder estudiar a una educación de calidad, libre y gratuita en las universidades nacionales, ¿no? que se extienden en el territorio de todo el país. Entonces, digo, a mí me parece que esto que decís vos es así. Lo que tenemos que hacer es poder identificar el discurso de odio y cómo ese discurso de odio repercute en nuestro propio círculo íntimo, ¿no? En nuestras propias amistades, nuestras propias familias, nuestros vecinos, nuestras vecinas, y encontrar también las herramientas para desmontarlo. Es muy difícil porque hay algo yo creo, esto es una mirada personal, yo creo que hay algo del avance en derechos humanos de los últimos tiempos que todavía tenía
mucha resistencia en las personas, ¿no? En algunas personas puntualmente, que parecía que se había construido un nuevo sentido común en algún punto dominante o en algún punto hegemónico, pero que ese sentido común tenía que ver con una corrección política y no quizás con una transformación real, genuina, de la forma en la que las personas conciben el mundo, porque así son los procesos culturales, ¿no? Digo, no todo el mundo se convence de lo mismo al mismo tiempo, eso es así la historia de la humanidad, y bueno, este presidente ha venido a habilitar a esas personas que no estaban convencidas de las nuevas categorías de los derechos humanos, de las nuevas formas de garantía de esos derechos, y ha venido a reinstalar discursos machistas, discursos en contra de la diversidad sexual, discursos también clasistas, discursos racistas, discursos xenófobos, y no está pasando en la Argentina solamente, en Europa pasa desgraciadamente en muchísimos países, en Estados Unidos lo estamos viendo suceder en la campaña presidencial, se está viendo en Corea, digo, también para salir un poco de somos el peor país del mundo, que no es eso, ¿no? Sino que lo que nos está pasando es un fenómeno global que tiene que ver con una insatisfacción. Yo creo que Cristina eso lo dijo muy bien, hay una insatisfacción democrática, la democracia no está pudiendo resolver necesidades básicas de las personas en los tiempos en los que las personas lo demandan, y eso es aprovechado por extremismos de derecha que lo que hacen es excitar esa disconformidad, fomentarla y tratar y llevarla a los máximos niveles de gobierno para habilitar discursos que lo que terminan haciendo es rompiendo el tejido social. Yo empiezo a pensar que mi vecino de enfrente, lo voy a decir en persona, en mi primera persona, mi vecino de enfrente que tiene problemas de salud mental, que a veces me lo encuentro en la calle y no está ubicado por ahí en tiempo y espacio, en lugar de decir, che, ¿cómo le doy una mano a este vecino? Llamo a la policía para que lo vengan a buscar porque me molesta verle la cara, ¿no? Bueno, eso es la rotura del tejido social, y eso pasa en nuestros territorios. Entonces nosotros tenemos que ver como Estado, pero fundamentalmente como militantes, cómo ayudamos a desconfigurar esa matriz de pensamiento y a seguir insistiendo en la organización comunitaria, ¿no? Que cuando vemos a nuestro vecino que tiene una necesidad, ¿cómo le damos una mano? Y por eso estamos contentos y contentas de haber hecho esta línea de atención, porque en definitiva es esto, llamo por teléfono y pregunto cómo dar una mano. Y eso tiene un valor, ¿no? Tiene el valor del que llama, de una persona que llama porque está comprometida, porque tiene una necesidad, porque tiene una mirada, porque piensa que puede dar una mano o porque necesita una mano para sí misma, y por el otro lado, un Estado que sensible, permeable, poroso, acompaña esa necesidad, tratando a las personas como lo que son, personas y no números, ¿no? Exacto. Lucía Porto, subsecretaria de Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, pasó por Cueste lo que cueste. Lucía, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Ahí la teníamos. A Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Género, contándonos sobre esta nueva línea telefónica de escucha y acompañamiento para personas LGTBI. El número es el 221-522-0800. Sí, lo repito, 221-522-0800. La atención va de lunes a viernes de 9 a 15 horas y también pueden enviar mensajes por WhatsApp a este mismo número que van a recibir una respuesta. 11 y 27 minutos en la República Argentina. Escuchamos un tema musical y seguimos haciendo con Sol Petotegui. Sí, como todas las mañanas en la 96.3, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Noticias, análisis, entrevistas y mucho más. Hasta las 13. Por 3 ciudades.